Bienvenidos. ¿Es posible tener la mente súper fría de un cirujano y, al mismo tiempo, el corazón tierno de una madre protectora? En el universo de la astrología existen combinaciones de signos que confunden a cualquiera porque son muy variadas y contradictorias. Hoy se analiza una mezcla que es un verdadero misterio viviente: la personalidad de quienes nacen con el Sol en Virgo y el ascendente en Cáncer. Esta es una configuración donde la persona se muestra muy afectuosa y cercana por fuera, pero por dentro funciona como una computadora que procesa información de forma milimétrica. De ahí nace un perfil único, que bien podría definirse como un juez muy empático o un maestro que cuida a los suyos. A lo largo de este video se desglosará cómo funciona esta energía, de qué manera impacta en el amor y en el trabajo, y cuáles son sus mayores virtudes y sus defectos más peligrosos, dando las claves para entender a fondo a estas personas. Para comprender a este individuo, el punto de partida es su esencia interna, el motor de su identidad que en astrología se conoce como el Sol. Al tener el Sol en Virgo, se está ante una persona que viene equipada de fábrica para el orden, el detalle y la ayuda práctica a los demás. Esta energía de tierra hace que sea la personalidad ideal para armar rutinas perfectas y organizar el día a día sin que se escape nada. El Sol en Virgo tiene una mirada tan afilada que detecta cualquier error de manera inmediata en el lugar donde esté. Sin embargo, debe tener mucho cuidado al comunicar lo que ve para no ganarse problemas con la gente que lo rodea, ya que su tendencia natural a señalar lo que está mal puede sonar como una crítica muy pesada. Su deseo de ser útil la convierte en esa persona necesaria que todos quieren tener cerca. Es la indicada para llevar la agenda, recordar los cumpleaños y resolver cualquier lío de organización. Es a quien todos llaman cuando algo se rompe o se complica, porque tiene la habilidad de ser muy práctica y eficiente en las crisis. En este caso, ese Sol en Virgo se encuentra en la casa 3, que es la parte del mapa natal que maneja la mente diaria, la comunicación y el aprendizaje. Por eso, todo ese impulso de orden y perfeccionismo se vuelca directamente en su forma de pensar y de hablar. Se trata de una persona de pensamiento muy ordenado y metódico. Le gusta aprender cosas nuevas, analizar la información y acomodar todo en su cabeza de forma lógica. El orden le da la organización mental necesaria para ser un excelente comunicador y un gran analista. Pero atención, porque tener la exigencia de Virgo en la mente puede traerle problemas. Si se pasa de rosca buscando que todo sea perfecto, puede sufrir de estrés y ansiedad constante, o quedarse paralizada sin saber qué decidir. Parte de su aprendizaje en esta vida es entender que no siempre las cosas tienen que estar perfectas para estar bien. Al ser un signo de tierra, es muy realista y tiene los pies bien plantados en el suelo, pero como también es un signo mutable, tiene una gran facilidad para adaptarse a los cambios y a las distintas situaciones que le ponga el destino. Pero el Sol es lo que la persona lleva adentro, y para salir al mundo todos necesitamos una máscara, que en astrología se llama ascendente. En este caso, el ascendente es Cáncer. Este signo le da el elemento agua que a su Sol de tierra le falta, sumando una enorme sensibilidad y mucha emoción a su vida. La empatía y el instinto de protección de Cáncer van a ser el filtro con el que esta persona se va a mostrar a los demás. Hacia afuera se la ve como alguien muy familiar, cálido y amable, una persona que busca cuidar a los otros, pero que también necesita sentirse protegida y querida. Esto crea un contraste muy llamativo porque en un primer momento parece pura ternura y suavidad, pero cuando se la conoce de verdad, se descubre que adentro tiene a un analista mental muy frío y calculador. Además, Cáncer es un signo de inicio, lo que le da una fuerza de arranque basada en la intuición que su Sol por sí solo no tiene. Es una persona muy cariñosa que, sin embargo, lleva un procesador de datos en la cabeza. Para ver cómo funciona en sus relaciones, hay que mirar el eje de las casas 1 y 7, que representa al yo frente a los demás.
Al tener a Cáncer en la casa 1, el signo de Capricornio queda automáticamente en la casa 7, que es la zona de la pareja y los socios. Esto significa que al ser alguien tan sensible, buscará en los otros la estructura, la seriedad y la firmeza que a su ascendente le cuesta tener. A la hora de enamorarse o armar una sociedad, va a preferir personas muy enfocadas en el trabajo, realistas y que miren a largo plazo. Muchas veces se va a juntar con gente que parece más fría o que expresa menos sus emociones. Así es como equilibra su vida, recibe de los demás la objetividad y el orden material, mientras ella aporta la calidez, la empatía y el cuidado emocional que el otro necesita. El otro punto clave del mapa es el eje de las casas 4 y 10, que conecta el mundo de la familia con el ámbito de la profesión y el éxito. En esta combinación, ese camino está marcado por los signos de Libra y Aries, mostrando dos caras totalmente distintas del mismo personaje. En la casa 4, que es la intimidad del hogar, se encuentra Libra. Esto hace que en su casa y con su familia directa busque siempre la diplomacia, la belleza y la paz. Aunque por fuera parezca muy emocional, a la hora de resolver un problema familiar es muy justa y equilibrada, al punto de parecer un poco fría porque decide con la cabeza y no con el corazón. Es muy diplomática, lo que la vuelve una persona blanda en el trato pero muy firme en sus decisiones. El aire de Libra le da la limpieza mental para decidir de forma justa sin dejarse llevar por los berrinches o las emociones del momento. En cambio, en la casa 10, que es el trabajo, la carrera y lo que los demás ven de ella a nivel profesional, la energía pasa a ser puro fuego porque ahí está el signo de Aries. En su profesión, este individuo se olvida de la diplomacia y se vuelve superactivo, exigente y con una fuerza para empezar proyectos que nadie puede frenar. En su imagen pública se muestra como alguien con mucha energía, una persona de acción, valiente y decidida, que a veces puede ganarse fama de ser un poco temeraria porque va al frente sin dudarlo. Esta estructura le da una ventaja enorme en la vida. Tiene la capacidad de salir a pelear con uñas y dientes en su carrera profesional, pero cuando vuelve a casa busca la paz, la armonía y la tranquilidad con su familia. Para terminar de entender este mapa, es muy interesante mirar cómo maneja su dinero y sus recursos en la casa 2. Al tener el ascendente en Cáncer, la zona del dinero está gobernada por Leo. El dueño de Leo es el Sol, que en esta carta se encuentra en Virgo en la casa 3. Esto nos muestra que su capacidad para ganar dinero y valorarse no viene de mostrarse superior o gastar en lujos, sino de hacer las cosas con un orden y una perfección impecables. Es lo que se llama un líder servicial. La zona de sus recursos está siempre bien controlada y administrada. Para esta persona, el valor real no está en tener muchas cosas, sino en saber administrar con inteligencia lo que ya tiene. Su economía brilla y funciona bien cuando usa su inteligencia, sus palabras y su capacidad de organización para generar proyectos útiles. Cuando se juntan todas estas piezas en una sola persona, se descubre la personalidad del juez empático. En el día a día se la verá como alguien muy protector, cariñoso, respetuoso y siempre preocupado por los problemas de los demás. Es esa persona amable y sensible que sabe ponerse en el lugar del otro. Pero cuidado, porque si se siente atacada o herida en sus sentimientos, va a activar el caparazón de Cáncer, se va a distanciar del mundo y se va a encerrar en sí misma para que nadie la moleste. En el trabajo el cambio es total, se va a mostrar muy enérgica, fuerte y hasta podría parecer un poco mandona, pero la realidad es que sus decisiones de fondo siempre van a ser justas y van a buscar el bien común. Es alguien que valora muchísimo los procesos bien hechos y que, a la hora de actuar frente a una crisis, va a dejar las emociones de lado para guiarse por un método estricto y una mente totalmente imparcial. Si se repasan sus principales fortalezas, la primera es su gran empatía, que es su mejor herramienta para conectar con la gente y ganarse la confianza de todos. La segunda fortaleza es el orden y el método que le da su sol de tierra. Estas virtudes le permiten avanzar en sus metas sin que los dramas emocionales del entorno la desvíen del camino.
Otra gran ventaja es lo bien que separa las cosas. Ser una guerrera en el trabajo y una pacificadora en la familia le permite dar peleas difíciles en su carrera sin descuidar el amor y la tranquilidad de su hogar. Por el lado de sus debilidades y sombras, el punto más peligroso es la enorme susceptibilidad de su ascendente. Si sienten que la critican, puede ofenderse rápido y cerrarse por completo. Además, como su mente trabaja buscando siempre el error, puede caer en un estado de insatisfacción constante y ansiedad si ve que las cosas no salen perfectas. Si no aprende a controlar este defecto, la mezcla de una alta sensibilidad con una mente preguntona y criticona puede terminar creando a una persona inconformista y quisquillosa, que se la pasa criticando todo lo que hacen los demás y termina sola, aislada del mundo por su propio pie. Para evitar que esto pase, el gran desafío de su vida es aprender a aceptar las cosas cuando están bien hechas, aunque tengan algún detalle, entendiendo que nada es perfecto en este mundo. Debe usar su mente analítica para no castigarse o buscar culpables, sino para entender sus propias tristezas y aprender a procesarlas sin cerrarse a los demás. Esta persona tiene todas las cartas a su favor para ser el auxilio perfecto en cualquier momento de crisis o desorden. Su potencial para ser un refugio de amor y una guía de orden justo es gigante. Solo debe aprender a equilibrar sus energías, permitiendo que su inteligencia organice las cosas sin apagar nunca la calidez de su corazón. Hasta acá llegamos hoy, conociendo este viaje por la mente y las emociones de una personalidad tan particular, donde el exterior es puro afecto y el interior es un sistema perfecto de pensamiento. Aprender cómo funcionan estas combinaciones astrológicas, que a veces parecen confusas y variadas, nos ayuda a todos a mirar la realidad con otros ojos. Nos enseña a entender por qué los demás actúan como actúan desde su propia forma de ser, sacándonos por un rato de nuestro propio ombligo. Cuando se comprende que cada persona tiene una manera única de procesar el mundo, se vuelve evidente que juzgar a los otros usando nuestras propias reglas es un gran error. De la misma manera, recordar que lo que los demás dicen de nosotros depende de sus propias cabezas nos da una libertad total. Cada carta natal es un universo único, un equilibrio que busca su propia luz a través de la vida. Hasta la próxima.